Ok, bueno, empezamos con la segunda sesión del curso de Android. En la primera sesión vimos una introducción general a cómo desarrollar estas aplicaciones híbridas, básicamente con tecnología JavaScript para Android y compilar para Android y para iOS, ¿no? Hoy día vamos a revisar específicamente para la plataforma Android las herramientas que utilizamos para lograr dicha compilación, ¿no? Por ejemplo, vamos a usar las siguientes herramientas: Laragon, Git, Visual Studio, el terminal de Visual Studio, Node y Framework 7. A ver, empezamos con Laragon. Em, Muchos ya conocen esta herramienta de Laragon. Normalmente la utilizamos para trabajar con el framework Laravel, el framework de backend Laravel. Entonces se preguntarán por qué está en esta lista, si estamos haciendo más de una aplicación Android o en todo caso es JavaScript, es frontend. Lo que pasa es que Laragon, lo tenemos por acá, se llama o le llamamos un enlatado en la cual ya tiene incluida varias herramientas, ¿no?, de desarrollo, la mayoría herramientas de backend, pero también tiene algunas herramientas de frontend. Entonces, vamos a apoyarnos en que ya normalmente tenemos esta herramienta, este enlatado, normalmente para desarrollar aplicaciones Laravel de backend, y vamos a usar también, digamos, la misma herramienta o el conjunto de herramientas que vienen en Laragon para poder utilizar las herramientas del lado de frontend. En este caso, si se van al menú, podemos ver acá estas herramientas, estos lenguajes con los que ya viene: PHP, lenguaje, MySQL, base de datos, Apache servidor, también por ahí está Nginx, Node.js servidor también, Python también lenguaje de programación. En este caso vamos más bien a apoyarnos en la herramienta de Node.js. Node.js es un lenguaje de programación, en este caso para tener JavaScript del lado del servidor, pero no es que vayamos a programar exactamente en Node.js, ¿no? Si bien vamos a programar en JavaScript, básicamente la herramienta que usamos para hacer toda la estructura de frontend es Vue. ¿Okay? Vue es la herramienta de front para ordenar toda la estructura del proyecto de JavaScript. Node más bien es un lenguaje al lado del servidor. Entonces, ¿qué tiene que ver Node aquí? ¿Por qué lo estamos revisando? Lo que pasa es que Node viene con una herramienta, con un gestor de paquetería que es NPM. Ya muchos lo conocen, se usa bastante para gestionar las dependencias de paquetes JavaScript, ¿no? Casi todos los proyectos de frontend tienen un conjunto de librerías o dependencias, paquetes de JavaScript, y toda esa gestión de dependencias, de versiones, etcétera, se hacen con NPM. Ok, entonces, ¿por qué no instalo NPM solamente? Lo que pasa es que NPM viene con Node, ¿no? Entonces, primero tienes que instalar Node y luego recién vas a poder utilizar NPM. Actualmente, ya hay otros paquetes, otros gestores de paquetes similares a NPM, en los que ya no necesitas instalar Node.js u otro lenguaje aparte, ¿no? Son como que versiones, gestores independientes que los instalas por sí solos sin necesidad de instalar previamente otra cosa. Por ejemplo, PNPM también está disponible y otros gestores más, ¿no? En esta ocasión vamos a seguir utilizando NPM, que es el más conocido. Ahora, veamos lo siguiente. En el caso de NPM y Node, ¿no? Sabemos que Node es el gestor de paquetes, pero hay que instalar Node para poder usarlo. Lo que va a pasar es lo siguiente. Los proyectos que desarrollemos normalmente se hacen con una versión específica exacta de NPM, de ese gestor de paquetes, ¿no? Que ya sabemos que necesitamos Node primero para usarlo. Entonces, si hay una versión de Node que hemos instalado, viene con su propia versión de NPM, ¿no? Por ejemplo, acá está Node 18, entonces tendrá su versión de NPM. Si más bien instalamos Node 14, tendrá otra versión de NPM, ¿no? Entonces, todo depende del proyecto, en qué versión hayamos desarrollado. Hayamos en ese momento usado la versión de NPM, entonces normalmente tenemos que usar esa misma versión de NPM y Node para que todo funcione correctamente, ¿no? Entonces, hay proyectos que tienen algunos años o son más recientes, dependiendo. Entonces, usan diferentes versiones de NPM y de Node. Entonces, aquí la ventaja del Laragon es que te permite switchear entre varias versiones de Node, ¿no? Si no está la versión de Node que necesitas, puedes agregar aquí. Hay un pequeño manual de cómo agregar, es muy sencillo. Básicamente descargas el binario
de la página oficial de Node dentro de la carpeta de Node de Laragon, ¿no? Ahí hay unas instrucciones muy sencillas para que también puedas agregar más versiones si deseas. En este caso nosotros vamos a estar trabajando entre las versiones 18, por ejemplo, y las versiones 14, que son las versiones que manejamos entre los proyectos que desarrollamos, ¿no? Hay versiones más recientes de Node, pero para los proyectos que desarrollamos estas versiones son suficientes, la 14 y la 18. Ok, entonces por ejemplo ahorita me he quedado con la versión 18, ¿no? Listo, en este caso también si esto lo estuvieran integrando ya con un proyecto de Laravel, podrían iniciar los servicios, por ejemplo, de MySQL y Apache, ¿no? Como indica acá. Pero en este caso los voy a dejar detenidos porque solamente voy a trabajar con la parte del frontend. ¿Ok? Entonces solamente necesito el Node, la versión correcta. Por ejemplo, para este caso voy a hacer un ejemplo con Node versión 18. Listo. Entonces, con eso explicamos un poco esta herramienta, esta gran herramienta en Laragon, que básicamente es para el framework Laravel, pero que ya tiene o viene con algunas herramientas adicionales para manejar también la parte del frontend. En este caso, casi cualquier frontend que manejas con JavaScript vas a tener que utilizar el gestor de paquetes NPM, ¿no? Entonces, el Laravel ya viene con un gestor de versiones de NPM para que fácilmente tú puedas elegir con qué versión quieres trabajar del NPM. Bien, otra cosa con la que viene Laragon es el Git, muy importante. El Git es la herramienta que siempre usamos para el versionamiento de código, para poder saber cuándo hicimos cambios, quién hizo cambios, si necesitamos revertir, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente Git es una herramienta por línea de comandos, entonces necesitamos una línea de comandos. Acá en el sistema operativo, en este caso Windows, tenemos varias líneas de comandos disponibles. Por ejemplo, en Windows mismo tiene el CMD, tenemos el PowerShell de Windows, ¿ok? Pero aquí Laragon también tiene su propia línea de comandos o terminal. Aquí está, podemos elegirla fácilmente desde este botón. Entonces, sí, se recomienda usar este terminal porque es más completo. Digamos que ya tiene en su pad la mayoría de herramientas ya direccionadas para que fácilmente puedan ser invocadas acá desde la terminal, ¿no? El pad es como una especie de variables globales que tiene el sistema operativo, ¿ok? Donde tú depositas ahí qué programas has instalado, por ejemplo, o vas a usar y poderlos llamarlos directamente desde una línea de comandos. Podemos verlo acá, por ejemplo, en menú, herramientas, pad, variables de entorno, ¿no? Manage pad, y podemos ver ahí todas las herramientas que ya tiene incorporado el terminal de Laragon, ¿no? Por ejemplo, ya tiene direccionado el Composer, el Git, el MySQL, etcétera. Entonces, estas herramientas, estos programas que se instalan en el sistema operativo, por línea de comandos también van a poder ser llamados desde la terminal, ¿no? Entonces, esta terminal, digamos que ya está configuradita y normalmente es mucho mejor que la terminal que viene, por ejemplo, por defecto en Windows, ¿no? Ok, entonces, bien, entonces si ya tenemos la terminal acá, también tenemos, tenemos la terminal Laragon, entonces Laragon también instala Git y vemos ahí que si está instalado Git, simplemente ponen el comando Git y ven ahí algunas ayudas, algunos comandos disponibles que pueden invocar para usar esta herramienta de Git, ¿no? Otra vez, Git lo usamos para poder versionar nuestro código y saber en qué momento hicimos qué cambio y quién lo hizo y si es necesario revertir o agregar otros cambios adicionales. Ok. Otra herramienta que vamos a usar es el Visual Studio. Ok. El Visual Studio también es una herramienta muy usada. La tenemos por acá. Básicamente nos permite editar código. Nos permite editar código en la mayoría de proyectos o el lenguaje de programación. Y también, si es necesario, hacer compilaciones desde su propia terminal. Por eso pusimos acá terminal de Visual Studio, claro, porque el Visual Studio, aparte de ser un editor de código, también tiene una terminal similar a como mencionamos el terminal de Laragon, ¿no? ¿Dónde podemos obtener esa terminal del Visual Studio? Por ejemplo, hay varias formas. La forma que utilizo yo es irme acá arribita a estos iconos y acá en este panel
donde se ve que hay una división abajo. Entonces puedo ahí abrir esta terminal, ¿no? Entonces miren cómo le hago clic ahí, aparezco, desaparezco este panel y puedo irme a la pestaña terminal y tener ahí una terminal del propio Visual Studio, ¿no? En teoría esta terminal es similar al CMD, al PowerShell de Windows, al mismo terminal de Laragon, pero lo único que hay que tener cuidado es si esa terminal que estamos abriendo tiene los paths o las variables de entorno ya configuradas, ¿no? O sea, lo que pasa es que cada terminal a veces hay que configurar las variables de entornos a donde están apuntando para que se puedan llamar estos programas, estos binarios, ¿ok? Entonces, un pequeño tip, un pequeño truquito es que si quieren pasar las configuraciones que viene del pad para el terminal del Laragon y quieren pasarlo al sistema operativo o al Visual Studio, simplemente venimos acá en el menú, nos vamos donde dice herramientas, donde dice pad variable entorno y le damos aquí donde dice add Laragon pad. Listo. Entonces, al hacer eso, lo que ha pasado es que, otra vez lo hacemos si quieren, herramientas, pad, variables de entorno, add Laragon pad. ¿Ok? Normalmente acá sale un mensajito, creo que está bloqueado por la captura de pantalla, pero acá les va a salir un mensajito, un tooltip, diciendo de que ya se agregaron esas variables al sistema operativo, al entorno del sistema, y ya pueden ser llamadas desde otros terminales, ¿no? Normalmente acá me sale un tooltip, pero no ha salido porque creo que está siendo bloqueado por el grabador de pantalla. No hay problema, ahí lo menciono. Entonces, ya pueden utilizar la terminal desde acá, desde Visual Studio directamente y no estar abriendo la terminal del Laragon, ¿no? Para que trabajar todo en un solo programa, en una sola vista. Es decir, cierro todo esto y desde Visual Studio mismo empiezo a editar código y también, si quieren, a compilar, a lanzar servicios, etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que estén usando. Bien, entonces ya explicamos el Laragon, ya explicamos el Git, bueno, en todo caso que podemos usarlo desde la terminal del Laragon o desde el mismo Visual Studio para que sea más práctico. Explicamos el Node, que normalmente hay de hecho varias versiones y que la versión que trabajamos depende de cuándo hicimos el proyecto, ¿no? En este caso los proyectos que trabajamos aquí están entre Node 18 y Node 14 y en todo caso en la misma documentación del proyecto decimos qué versión de Node tienes que trabajar. Y como ya sabemos acá gracias a Laragon puedes fácilmente switchar entre las versiones de Node, ¿no? ¿Sí? Eso podemos hacer. Listo. Finalmente vamos a explicar vamos a llamarle, bueno, herramienta, librería. Prácticamente es una colección de componentes que es el Framework 7. Ya hablamos un poco de en la sesión inicial. Vamos a profundizar un poquito más para tener claro el uso de esta herramienta o librería. Bien, Framework 7, aquí está. Entonces, ya habíamos comentado un poquito, es básicamente una librería de componentes web orientados a dispositivos móviles. Quiere decir que estos componentes son muy similares a como los verías en un dispositivo móvil nativo, ¿no? O como si hubieras hecho una aplicación móvil nativa. Tenemos componentes para Android y para iOS, muy similar a como se verían de forma nativa en esas plataformas, ¿no? Por ejemplo, estos son componentes para iOS. Si te es familiar ahí el iPhone, ahí te das cuenta que son componentes muy similares a como los ves en plataformas que han sido creadas de forma nativa para ese sistema operativo, ¿no? Tanto para Android y para iOS. Ok, entonces Framework 7 digamos que es la librería de componentes que vamos a utilizar. Por ejemplo, podrías haber utilizado Bootstrap, la última versión creo es la 5, no hay problema. Bootstrap también tiene algunos componentes que se pueden adaptar a móviles con Responsive Design, ¿sí? Aunque no están tan orientados a este diseño nativo. Otras librerías que hemos comentado son Ionic, Quasar Framework, etc., ¿no? Pero nos parece que este Framework 7 tiene una velocidad un poco más alta de desarrollo. Entonces por eso lo utilizamos y ya la venimos utilizando algunos años. Entonces, para empezar a trabajar con Framework 7 en general, no necesariamente con la aplicación que hemos desarrollado, es muy sencillo.
acá el mismo Framework 7 te propone una ruta inicial. Puedes iniciar de la forma rápida que es esta, o si no, puedes también, hay varias formas de crear una instancia de Framework 7, ¿no? Vamos a verlo ahorita de la forma más rápida, pero si quieres profundizar en cómo hacer más personalizado, si quieres esta creación de tu primer proyecto con Framework 7, entonces puedes ver acá en la documentación, en la sección de Get Started, ¿no? Listo, entonces, en este caso vamos a hacerlo un poco más rápido, solo para entender la idea general de cómo crear proyectos en Framework 7. Recordemos también o entendamos que el Framework 7 es una librería de componentes por encima, digamos, de JavaScript, y por debajo en el JavaScript tú podrías trabajar JavaScript puro, ¿ok? Podrías trabajar en Framework Vue como lo hacemos nosotros, podrías trabajar React también, ¿ok? Svelte, y creo que antes tenía Angular, no sé si lo han quitado en esta versión, pero en todo caso estos son como que las librerías más utilizadas para JavaScript, ¿no? En nuestro caso vamos a trabajar siempre con Vue, ok. Entonces lo que vamos a hacer para entender cómo trabaja este Framework 7 y puedes desarrollar cualquier aplicación, no solamente la aplicación Android que tenemos acá, sino cualquier aplicación, y veas que es relativamente sencillo hacer aplicaciones y rápido con esta librería, vamos a ejecutar estos comandos. Lo primero que vamos a hacer es abrir un nuevo proyecto, ok. Vamos a, por ejemplo, irnos a nuestra carpeta, acá a nuestra carpeta de proyectos. Podemos crear aquí una carpetita nueva, por ejemplo, que se llame Framework 7, F7, ok. Y vamos a abrirla desde acá, ¿no? Vamos a abrirla desde acá y listo. Ya está, muy bien. Hemos abierto la carpeta, ok. Y vamos a crear un proyecto de Framework 7 desde cero para que vean qué fácil es incorporar estos componentes que tiene Framework 7, de componentes con diseño nativo similar a Android y iOS, ¿no? Vamos a abrir la consola por acá, ok. Vamos a abrir la terminal del propio Visual Studio. Vamos a verificar nuestra versión de Node, por ejemplo. Tenemos Node 18, perfecto, es la que está marcada acá. Ok, es una versión relativamente reciente, ok, y como estamos trabajando con la última versión, o vamos a trabajar con la última versión de Framework 7, normalmente también necesitamos una versión reciente de Node. Entonces está bien, es la versión 18, es una versión relativamente reciente, podemos trabajar con esa. Luego, si quieren, pueden asegurarse también la versión de NPM, y ahí la versión de NPM para esta versión de Node es 8.19, ¿no? Si ustedes instalan otra versión de Node, por ejemplo la versión Node 14, por ejemplo, entonces, y revisan la versión de NPM, más bien le va a marcar, me parece que la versión 6 punto tanto, ¿no? Entonces siempre hay una versión distinta de NPM para una versión de Node. Ok. Si quieren dejar esta dependencia de NPM y Node, les decía que hay otros gestores de paquete que no necesitan instalación de Node para trabajar. Por ejemplo, PNPM. Es un nuevo gestor de paquetes, funciona muy bien, creo que incluso tiene mejor rendimiento que NPM y trabaja de forma independiente, ¿no? Bien, pero vamos a usar NPM porque es lo más utilizado todavía actualmente. Ok, entonces, básicamente he verificado las versiones de Node y NPM porque normalmente siempre se usan este gestor de paquetes, el NPM, para poder desarrollar proyectos front-end que tengan que ver con JavaScript, ¿no? Es lo primero que tienes que verificar, que tengas la versión con la que vas a trabajar de NPM o Node en este caso. Listo. Si lo tenemos, entonces recién puedo ejecutar los comandos ahí que manda ahí la documentación, ¿no? Bueno, entonces me aseguro que estoy dentro de la carpeta Framework 7, voy a ejecutar los comandos que me dice la documentación. Por ejemplo, me dice que cree esto, voy a copiar y pegar npm y Framework 7 CLI Córdoba -G. Ahí les comento brevemente, mientras va instalando, qué es lo que está haciendo. Básicamente está instalando dos librerías de forma global. -G es una directiva para que estas librerías se instalen de forma global. ¿Qué significa de forma global? Que luego las puedo llamar desde cualquier lado o desde cualquier terminal en teoría, ¿no? No solo desde este proyecto, sino desde cualquier lado. Ok, entonces el Framework 7-CLI, ojo, Framework 7-CLI es una especie de herramienta, una interfaz,
un generador prácticamente de proyectos Framework 7. ¿Ok? En un momento vamos a ver cómo, una vez instalado esto, vamos a invocar a este Framework 7-CLI. ¿Ok? Lo vamos a invocar y vamos a ver cómo nos da toda una herramienta gráfica para poder fácilmente crear un proyecto inicial con Framework 7. Lo otro que está instalando es Córdoba, y Córdoba hay un capítulo entero, un video entero que creo que viene en las siguientes 2 sesiones. Vamos a ver por acá. En la siguiente sesión viene Córdoba. Vamos a hablar varios minutos sobre Córdoba, pero vamos a decir ahora superficialmente que es otra librería de JavaScript también que nos permite varias cosas. Una de ellas nos permite compilar el proyecto para diferentes plataformas, como son Android y iOS, también para desktop, podría ser para Windows, y también nos permite manejar los sensores de un celular. Tiene un API para poder conectarse a los sensores de cámara, el GPS, el mapa, etcétera, ¿no? Entonces, es una herramienta muy interesante, Córdoba, que realmente es la que hace el trabajo duro en realidad para poder manejar los sensores del dispositivo móvil, por ejemplo, ¿no? Y también para poder crear los binarios para las diferentes plataformas como son Android o iOS, ¿no? En el caso de Android es un APK, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de iOS es un IPA, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, Córdoba en realidad yo diría que es el corazón de todas estas herramientas en realidad. Bien, ya lo instaló, por ahí me manda algunos mensajitos, unos warnings, no tienen mayor importancia, más bien si hubiera errores, ahí sí tienes que revisar cuáles fueron los errores. Son mensajes de información, pequeñas advertencias, pero no se ve que haya errores. Ok, listo. Entonces ya en teoría esto se instaló globalmente, y como ya se instaló, podría llamar a estas herramientas, ¿no? Estas librerías que acabo de instalar. Por ejemplo, vamos a llamar, según la segunda línea acá del get start, vamos a llamar a la herramienta que acabamos de instalar, al framework 7-CLI, y vamos a decir que cree nuestra primera interfaz de usuario. Framework 7 crea una UI. ¿Ok? Entonces lo que va a hacer ahí Framework 7 es abrir un generador. Dense cuenta, miren esta URL, ese es un puerto aparte, localhost 3001 create. Esto no es que sea un sistema, una plantilla que vas a empezar a modificar. Más bien, esto es un generador de aplicaciones. O sea, con esto tú puedes decidir algunas cosas de cómo se va a ver tu primera aplicación. Por ejemplo, la ruta donde se va a depositar la aplicación generada, ok, está bien, es www.framework 7, ok, que se quede ahí, framework 7. ¿Qué más puedo decir acá? ¿Cómo se va a llamar mi app? Puedo llamarle de varias formas. Test framework 7, vamos a ponerle test framework 7, ok. ¿Qué tipo de aplicación es? Mira, esto yo creo que es una de las cosas más interesantes que tiene este creador, este generador de código. Puedes decir que use varias tecnologías al mismo tiempo o solo una de ellas, ¿no? PWA, tenemos en el canal de YouTube todo unos videos hablando sobre la tecnología PWA, es muy interesante, no vamos a verlo en este momento. Podemos decir si va a usar Córdoba o Capacitor. Córdoba ya habíamos dicho que es una librería, ya tiene varios años, que nos permite manejar los sensores del celular, cámara, GPS, etcétera. Y Capacitor también es muy similar, que permite hacer casi lo mismo. Acá lo hice, que permite generar también aplicaciones nativas para iOS y Android. En este caso vamos a usar Córdoba, que es la que tiene más documentación actualmente. Capacitor es como que un poco nuevo. Y vamos a también poder decirle si es una simple web app, ¿no? O sea, si solamente se va a quedar en una especie de página web, ¿no? Que luego si quieres puedes embeber en otros lados, o también hacer una plantilla de cero. En este caso vamos a decirle que tiene Córdoba, ¿ok? Que tiene la librería de Córdoba. Y vamos a decirle que también es una www, pues una especie de web app también. Listo. Luego, si vamos a compilar para Android o iOS, vamos a decirle que para las dos, no hay problema. Vamos a decirle que vamos a compilar para ambas. También tienes opciones avanzadas por acá.
Luego esto lo podemos explicar con más calma, pero por ahora vamos a decirle de manera genérica que genere un proyecto para iOS y para Android. Luego nos dice, y esto también es importante, si vamos a trabajar por debajo, tienes que decidir con JavaScript puro o con Framework 7 Core, con Vue, con React o con Svelte. En este caso, siempre nosotros trabajamos con Vue. También una plantilla inicial, si es vacía, está vacía, una vista simple, por ahí una vista con tabs o algo un poquito más trabajado con una pestaña, con unos paneles laterales. Vamos a decirle que nos incluye esos paneles laterales, esos menús laterales, para que nos sirva como base y sobre eso ir modificando, ¿no? Luego también nos dice, bueno, el bundler. ¿Qué cosa es el bundler? El bundler es básicamente con qué vamos a compilar prácticamente esto y generar un archivo compilado para web. Un compilado para web. Lo que pasa es que, por ejemplo, si usamos Vue, ¿ok? Sabemos que tenemos que compilar esto, ¿no? Antes solíamos usar Webpack, por ejemplo, para compilar y generar un archivo final JavaScript, pero recientemente, bueno, hace unos años ya salió Byte o Byte y se demostró que Byte es muy, muy, muy superior en rendimiento a Webpack. Entonces, lo recomendable es usar Byte, ¿no? Por acá me está mandando como que una advertencia, ¿ok? Sobre el uso de Córdoba para Byte, ¿ok? Miren, en este caso, entonces, ya que no quiero esa advertencia, lo voy a hacer manualmente. Más bien lo que voy a hacer es manualmente, luego voy a agregar Córdoba para poder generar mis aplicaciones para Android y para iOS, ¿ok? Para que no me mande esta advertencia y quiero al mismo tiempo usar Byte, entonces lo dejo marcado ahí y desactivo un momento el Córdoba porque igual lo puedo agregar manualmente luego, no hay problema. Luego me está diciendo para el CSS si voy a usar algún preprocesador, no voy a usarlo, CSS puro por ahora. Listo, el theming de Framework 7 o la plantilla, cómo se ve la parte visual, el theming de Framework 7 perfecto, no hay problema. Vamos a crear, y con eso vamos a crear la app. Listo, entonces este generador me simplifica varias cosas, porque si no yo tendría que estar ahí a través probablemente de línea de comandos, trayendo, configurando varias cosas y tomaría mucho tiempo, ¿no? Entonces este generador de mi primera aplicación de Framework 7 me ayuda bastante a tener este primer proyecto con varias cosas ya creadas por defecto, de partir de eso y luego ir agregando, quitando cosas, ¿no? Esa es la idea. Volvemos acá al proyecto Framework 7 y vemos que ya se están creando aquí carpetitas, archivos, ¿no? Que son propios de este generador. Me acaba de decir que ya creó todo, creó el package JSON, donde están las dependencias, creó el proyecto, las dependencias y todo lo demás, ¿no? Listo, si quieres aportar acá el Patreon de Framework 7. Listo, ya está, entonces ya está. Y acá tenemos la línea de comandos. Y además te dice que para poder empezar a utilizar esto tienes que correr npm install y npm start luego. Sí, claro. Recordemos lo siguiente. Acabamos de instalar un proyecto JavaScript, ¿no? Tiene un archivo de dependencias, el package JSON, donde están los paquetes. Por ejemplo, los paquetes que se van a usar acá son Framework 7, los iconos, el Vue por encima que seleccionamos. Bueno, y varios paquetes de los cuales depende este proyecto, ¿no? Ok, este es el mapa de dependencias. Esto lo marca el package JSON. Pero en sí todavía no hemos descargado esas dependencias. Recuerda que cuando tú descargas las dependencias que vienen en el package JSON, normalmente se crea una carpeta que dice node modules y ahí están todas las librerías que teníamos para dependencias, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a copiar este comando que justamente lo que hace es instalar esas dependencias. Si se dan cuenta, se creó ahí una carpetita node modules y está empezando a descargar todos los paquetes que le esté pidiendo, en este caso el package JSON, ¿no? Ya está, lo hizo rápido. Y bueno, normalmente aquí luego de tener ya las dependencias, ¿no?, instaladas en el node modules, ya tengo el proyecto, la estructura, porque el mismo Framework 7 me lo creó, ¿ok? Ya podría correr esto, ¿no? Podría ser con npm run dev,
¿ok? Pero en este caso nos manda este comando npm start, ¿ok? Hagámosle caso y entonces corramos un npm start. Y veamos qué es lo que hace ahí o lo que ha podido generar este generador, ¿no? Este framework 7-cli, qué es lo que ha podido generar a nivel visual. A nivel de estructura ya vimos toda esta estructura, el package JSON, bueno, podemos ver acá las carpetitas. Una carpeta public donde hay algunas imágenes referenciales, ¿no? 9 módulos donde están todas las dependencias, ¿ok? Y bueno, lo que tiene que saber siempre importante es que casi siempre también en estos proyectos de tipo frontend JavaScript, casi todas las vistas, la lógica de negocio está en esta carpeta src, ¿no? En src casi siempre está todas las vistas, en este caso con Vue y Framework 7, y donde tú vas a poder cambiar el código, los textos, y ahí prácticamente vas a hacer toda la lógica para poder hacer tu aplicación, ¿no? En la carpeta src, en la subcarpeta page, miren, hasta las páginas, y también la carpeta componentes. Básicamente, ahí están las rutas de los archivos que tienen la lógica para esta aplicación. Bien, parece que ya lo generó. En este caso voy a entrar a la ruta que me manda por acá. Me está mandando unas rutas de prueba. En local puedo entrar con esta ruta y si estuviera en una red, otra PC podría entrar con esto, ¿no? En este caso en local, localhost 5173 es el puerto que me manda en localhost. Listo, ya está. Miren, ya tenemos nuestra primera aplicación similar a como sería una aplicación nativa de forma muy rápida. Es una plantilla, tiene menús, etcétera. Y ustedes me dirán, oye, pero eso parece una página web, más o menos, ¿no? No hay problema. Veámoslo con el inspector de acá de aplicaciones, que tiene el mismo navegador Chrome. Vamos a imaginarnos que esto es un iPhone 14 Pro Max, ¿ok? iPhone 14 Pro Max, imagínense. Y nada, básicamente esto sería la navegación desde un iPhone 14 Pro Max. Obviamente pues es muy similar la parte visual es muy similar a otros dispositivos móviles. Entonces, por ejemplo, acá tenemos estos elementos, login, paneles laterales, derecho, izquierdo, ¿no? Acá en este panel tenemos también más elementos. Acá tenemos, a ver, una página about, ¿no? Para decir de qué se trata la aplicación. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos formularios, miren, muy interesante. Tenemos los formularios, miren cómo se ve. Se ve muy parecido a un iPhone, ¿no? Miren. Miren esos botoncitos, miren este diseño, se ve muy parecido a un iPhone. ¿Qué pasa si elegimos otro? Elijamos un Samsung, ¿no? Un Samsung, por ejemplo, Galaxy A51, ¿ok? Y entonces, bueno, acá también el formulario ya cambia, si se dan cuenta, ya no se ve como un iPhone, sino que se ve como, bueno, como más bien un estilo, parece Material Design, que es propio de los Android, ¿no? Esto se ve incluso mucho mejor desde un celular real, ¿ok? Esto es simplemente está emulando el navegador, un dispositivo móvil, ¿no? Pero se den cuenta que dependiendo del dispositivo, cambia ahí los estilos. Detecta ahí el Framework 7 si estás en un iPhone o estás en un Android, por ejemplo. Listo, entonces, esta ha sido la interesante aplicación que hemos podido generar rápidamente, solamente con un par de comandos, Framework 7, y obviamente revisando la estructura del proyecto, que está dentro de la carpeta src, por ejemplo, en páginas, en formularios, veamos, este es el archivo formularios, que tiene esta vista, por ejemplo, acá dice for example, factúralo Perú, ¿no? Grabamos, el byte solamente con grabar, o el bit con grabar ya hace la compilación, y miren cómo ya cambió. Solamente grabé. Antes tenías que, bueno, con Webpack tenías que hacer una compilación y era todo un tema y demoraba bastante. Ahora con bit es mucho más rápido y solo con guardar los cambios ya se refleja en la vista. Mucho mejor. Bit es mucho mejor que Webpack en varios sentidos. Bien, entonces con esto terminamos esta parte, esta segunda sesión, hablando de varias herramientas de programación y sobre todo la librería Framework 7, que nos sirve para generar rápidamente aplicaciones similares a aplicaciones nativas en Android y en iOS. En las siguientes sesiones vamos a ver
cómo, similar a esto, hemos generado nuestra aplicación de facturación, ¿sí? Y cómo compilarlas para Android y para iOS. Nos vemos en la siguiente, entonces.